Hola, soy el diácono Arturo Fernández. Esta vez he querido comenzar un nuevo ciclo del cual he titulado 5 minutos de fe, donde exploraremos nuestra fe católica. Para ello utilizaremos el catecismo de la Iglesia Católica y también utilizaremos la Biblia, una Biblia católica. Pero es muy importante que les explique por un momento cómo diferenciar nuestra Biblia católica de las otras Biblias. La primera es que nuestra Biblia tiene lo que se le llama la imprimatur, que no es más que la aprobación eclesiástica de que cualquier documento, especialmente la Biblia, tiene la autorización eclesiástica de nuestras autoridades, especialmente las autoridades de los obispos. Pero hay una cuestión también importante, que nuestra Biblia católica habla y siempre hace comentarios acerca de los aspectos más importantes de la lectura, y estos comentarios están siempre aquí en la parte final. Esto entonces es muy importante que sepan reconocer que nuestra Biblia católica tiene tres elementos. Una, la imprimatur, que es la autorización de las autoridades eclesiásticas. Segundo, los comentarios al pie de las páginas, del cual hacen comentarios de las partes más importantes para clarificar cualquier punto no muy claro en nuestra Biblia. Y tercero, nuestra Biblia habla de Yahvé. Yahvé es nuestro Dios, es Dios Padre Yahvé. No habla de ningún otro o de Jehová. Nuestra Biblia católica tiene como Dios Yahvé, y eso es muy importante que lo sepan diferenciar. Entonces vamos a comenzar este ciclo del cual he llamado 5 minutos de fe, comenzando por la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? En, nuestra, en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1324, nos dice: la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, de toda nuestra vida católica cristiana. Entonces, para nosotros los católicos, aceptamos las palabras del mismo Jesús nos dio, y que durante la misa, las especies de pan y vino, tras la consagración de un sacerdote, se hace presente realmente nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, para los judíos, hablar del cuerpo y la sangre de alguien significaba hablar sobre la totalidad de las personas. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando instituye este sacramento, el sacramento de la Eucaristía, dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre. En otras palabras, nos está diciendo que en el pan y el vino consagrados por este sacerdote se encuentra la plenitud de su persona. Como nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero también es humano, entonces se halla presente bajo las especies de pan y vino la totalidad de su cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es bueno que revisemos algunos antecedentes que nos hará entender mejor las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo cuando instaura la última cena, al ofrecerse Él mismo como apropiación de nuestros pecados. Y podemos leer que en Éxodos capítulo 12, versículo 5, elijan un animal sin defecto, macho y de un año, para ser cordero, que podrá ser cordero o cabrito. En el versículo número 7 dice: después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de la casa donde lo coman. Y muy importante, el versículo número 8 de Éxodo capítulo 12 nos dice: esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levaduras y verduras amargas. Esto fue lo que le dijo nuestro Dios Padre a Moisés, para que se lo instruyera al pueblo judío, el pueblo israelí, del momento en que ellos iban a ser sacados de Egipto.
Pero hay otra cosa muy importante. En Éxodos 14, hablamos de lo siguiente. Nuestra Biblia dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para que ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Y así pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Esto lo hizo nuestro Dios con la intención de satisfacer la inquietud y el reclamo que tenía el pueblo judío cuando estaba saliendo ya, yéndose a la tierra prometida, donde sintieron hambre y sintieron sed. Entonces ellos reclamaron a Moisés. Y en el Éxodo, en el capítulo 16, versículo 12, podemos leer lo siguiente. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso, háblales en estos términos, le dice Dios a Moisés, a la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrá que yo, el Señor, soy su Dios. Es muy importante también que revisemos algunos versículos del libro del Levítico y podemos leer lo siguiente. En el capítulo del Levítico número 5, versículo 6 leemos. Además, presentarán al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra de ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de la expiación por su pecado. Y el versículo 7 nos dice, pero si no dispone de los medios suficientes para procurarse una oveja, presentará al Señor en reparación por el pecado cometido 2 torcasas o 2 pichones de paloma o 2 tortolitas, una para el sacrificio por el pecado y para el holocausto. Y en el mismo capítulo número 5, pero versículo 9 del Levítico nos habla. Luego rociará la pared del altar con un poco de sangre y el resto lo escurrirá sobre la base del altar. Es un sacrificio por el pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto en el libro del Éxodo y en el libro del Levítico? Que el cordero sin defecto debería ser la condición ofrecida a Dios como una ofrenda por la expiación de los pecados. Sin defecto, podríamos entonces entender e interpretar que sin pecado, porque de esa forma debemos ofrecernos nosotros como sacrificio a nuestro Dios. Cuando en Éxodo habla de sangre y marcar, ¿qué significa la sangre y por qué marcar la puerta y los dinteles o esparciar la sangre sobre el altar? Porque ese sacrificio del cordero, la sangre ofrecida por la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, es un paso procedente para la liberación de nosotros de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, la sangre significa libertad para aquellos que al ponerla en los dinteles de la casa, la muerte no los tocará. Y esa misma noche van a comerán la carne asada al fuego, sin panes con panes sin levadura y verduras amargas, que les recordará lo amargo que fue los años de la esclavitud que tuvo el pueblo judío en Egipto. Ahora, cuando ellos están caminando hacia la tierra prometida, nos dice, una vez liberado el pueblo de Israel y comenzando su tránsito a la tierra prometida, ellos sufren hambre y claman a Dios. Él los oye y oye su clamado y les provee alimento del cielo, el cual llamamos maná. El alimento milagroso que le dio vida durante el transitar hacia la tierra prometida. Entonces, ¿qué es el maná? No es más que el caer para nosotros de lo alto del cielo, comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Realmente lo que queremos decir es que nuestro Señor Jesucristo toma como antecedentes estos dos hechos que pusieron en
en Éxodos y en Levítico. Uno, el cordero, se llamará cordero pascual, un cordero totalmente libres, sin manchas, totalmente sano. Y la sangre de ese cordero que será puesta en los puertas y los dentiles significa la libertad, que nuestro Señor Jesucristo después, en el momento de la cruz, derrama su sangre por los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, Dios prepara al pueblo de Israel con el sacrificio que realmente va a dar, el sacrificio para la salvación del mundo. Jesucristo es el Cordero que sin mancha va a ser inmolado por nuestros pecados, y su sangre será derramada en el altar para la salvación del mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo instaura en la última cena la Eucaristía para que nosotros podamos comer y beber su sangre, porque Jesucristo quiere que nosotros nos salvemos. Ese es el Cordero que quita los pecados del mundo. Lo dijo Juan al momento en que él iba, nuestro Señor Jesucristo iba llegando a ser bautizado. La próxima entrega les traigo cómo nuestro Señor Jesucristo instaura la institución de la Eucaristía y por qué nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Pascual, donde comemos su carne y bebemos su sangre para la salvación y para la remisión de nuestros pecados. Los espero entonces la próxima semana, donde hablaremos de cómo nuestro Señor Jesucristo instaura la Eucaristía, su verdadera presencia a través de las especies del pan y el vino. Él se hace presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo discutiremos la próxima semana. Que tengan un buen día y Dios los bendiga. Y con nuestro Dios